Bueno, estamos aquí nuevamente. Vamos a ver la última parte de la unidad 6, es decir, el punto E, la santidad y la libertad de Jesús. Ante todo, tenemos que pensar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, debía tener la plenitud de santidad humana. Acá nos vamos a referir a la santidad humana de Cristo, no a su santidad en cuanto verbo, porque eso le es inherente. Y tenemos que ver que para la religiosidad judía, para la religión judía, la santidad no significaba ante todo una rectitud moral. Esta era una consecuencia, pero ¿de qué? De una pertenencia a Dios. Entonces en Jesús esta pertenencia se realiza al ser asumida la naturaleza humana por la persona del Hijo. Y entonces esta naturaleza queda a disposición del Padre, que puede realizar sus obras por medio de ella. Entonces, humanamente nos encontramos ante una consagración total a Dios, una pertenencia que en Cristo es para su misión. Entonces, esta pertenencia viene ya en la asunción de la naturaleza humana. Y por lo tanto, si es en la naturaleza humana, es prototipo de la santidad cristiana. Acá nos planteamos la santidad de Cristo no porque dudemos de ella, sino en relación a nosotros. Por lo tanto, hay dos aspectos que van a relacionar esta santidad de Cristo con la santidad cristiana. Una es aquello que podríamos considerar carácter, como el que nosotros recibimos en el bautismo. Algo impreso, indeleble, consecratorio, algo que siempre está. Y por otro lado, lo que podemos llamar gracia, que estrictamente hablando es una vida íntima en la que se expresa esta consagración. Entonces, Cristo es el fundamento de estos aspectos en nosotros. También nosotros nos podemos preguntar esta consagración cuándo empieza o si tiene algún momento cumbre. Y sí, ha estado siempre esta santidad, esta consagración total a Dios, pero tiene un momento, tiene un pico, un momento especial que es en su sacrificio en la cruz. No son dos consagraciones diferentes, sino que la consagración sacrificial de la cruz es el punto máximo de su consagración existencial. Sin embargo, tenemos que decir que la santidad en Cristo ha sido progresiva, pero no como quien pasa del pecado a la santidad. No estamos hablando de que Jesús tenía que corregirse, tenía que dejar vicios o pecados, sino que la gracia causa una transformación en la naturaleza humana, pero esta naturaleza humana es limitada. Estamos hablando acá de la gracia habitual. Por lo tanto, cuando hablamos de que la gracia, que la santidad en Cristo ha sido progresiva, repito, no es ir pasando de tener algunos pecados a menos a ninguno, sino que dependiendo de las distintas etapas de su vida, Cristo crecía en gracia, en virtud, en santidad. Otro de los planteos que tenemos que hacernos es, ¿Jesús tenía fe? Ojo con esto, porque no estamos hablando de la fe del cristiano. Nuestra fe como cristianos es una fe en Cristo. Por otro lado, Jesús nunca dijo que él creía, él conocía al Padre. Más aún, Jesús pide fe en él, Mateo 18:6, Juan 14:1. Sea en estos puntos directamente, sea que pide fe cuando quiere realizar algún milagro. Por lo tanto, no estamos hablando de la misma fe del cristiano, que es fe en Cristo. Pero si por fe vamos a tomar cierto modo de una actitud religiosa que implica conciencia y confianza, sí podemos atribuírsela a Cristo. Conciencia, el uso de su inteligencia en el reconocimiento del Padre. Siempre lo ha reconocido como tal.
y confianza porque todo lo espera del Padre, en Él encomienda su espíritu. Y esta conciencia y confianza son los elementos esenciales de la fe. Y por eso podemos decir que Cristo es modelo de nuestra fe. Y justamente son principios de comunicación de la fe. De Él vienen también nuestros conocimientos y confianza. Y vamos a otra de las virtudes teologales, podríamos decir, la esperanza. ¿Tenía Jesús esperanza? No, no podemos decir que tenía la esperanza cristiana, porque en primer lugar está fundada en Cristo nuestra esperanza cristiana. Jesús no puede fundarla y tenerla respecto de sí mismo, como certeza en la incertidumbre. Nosotros tenemos una certeza en la incertidumbre porque hay un pequeño elemento ahí que es nuestra libertad, donde nosotros decidimos. No es ante la nada, pero esta incertidumbre la da el conocimiento de la propia fragilidad. Sin embargo, podemos decir que Cristo sí ha esperado. Jesús ha esperado su triunfo glorioso, pero sin incertidumbre. Más allá de la angustia de Getsemaní, porque en su naturaleza humana él sufría, no tenía una incertidumbre. Sabía, porque se había entregado completamente al Padre, lo anterior, que su triunfo iba a existir. En esta confianza en el Padre, Jesús basa su esperar. Pero el esperar de Cristo no es solamente sobre sí mismo, sino que es un esperar comunitario para todos en su iglesia. Cristo de algún modo nos asume a todos en su sacrificio y en su triunfo glorioso. Lo que pasa que luego nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que asumir este triunfo de Cristo y estas mismas actitudes de Cristo en nuestra vida. Y vamos ahora si Jesús tenía esa plenitud de santidad, ¿es lo mismo que la ausencia absoluta del pecado? No es lo mismo, pero tenemos, porque hablamos hoy de una consagración, pero tenemos que afirmar en Cristo la ausencia absoluta de pecado, justamente porque esta consagración y el que peca es la persona, en Cristo no solo la ha tenido humanamente, sino que al ser persona divina ha existido siempre, como dependiente del Padre en su eterna generación. Ya el Concilio de Florencia hablaba de la ausencia absoluta de pecado. ¿Qué vemos nosotros en los evangelios de esto? Que Cristo tenía una conciencia de lo irreprochable de su conducta. Él sabía que era el Santo de Dios. Y la única oración que nos ha dejado, el Padre Nuestro, no lo recita él. Acordémonos que en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdona nuestros pecados, o perdona nuestras ofensas. Jesús no lo recita. Cuando le preguntan, dice, ustedes cuando oren, oren así. Él es el totalmente inocente y solamente de esta manera podía ser el Cordero Inmaculado que quitara el pecado del mundo. Así, Él es Salvador, pero no es salvado. Por otro lado, recordemos que en Cristología decimos que Cristo es perfecto hombre. Y el pecado no es esencial a la naturaleza humana, es algo que adviene, que permanece con ella, pero no es propio de la naturaleza humana. Dios no nos ha creado pecadores. Por otro lado, ser pecador no lo habría hecho solidario con los pecadores, lo habría hecho solidario con el pecado. Cuando decimos insolidum, es haciendo una sola cosa. El pecado lo habría hecho un opuesto a Dios, y Él es Dios también. Por lo tanto, tendría una contradicción en sí mismo. Solo el totalmente inocente puede cargar con los pecados de los demás. Aparte de la ausencia absoluta del pecado, tenemos que plantearnos nosotros el tema de la impecabilidad. No solo no tenía pecado, sino que le era posible pecar. Tenemos que afirmar la imposibilidad de pecar de Cristo, basada en primer lugar en la unión hipostática.
porque quien actúa humanamente es una persona divina y Dios no puede pecar. Pero esto no le hace mella a su humanidad, porque la humanidad, perdón, porque la voluntad humana sigue a la voluntad divina. Ahora bien, la imposibilidad de pecar no es estar exento de tentaciones, sí de concupiscencia. La concupiscencia, aún no siendo pecado, es ese gozar, ese regodeo en lo malo que me lleva a pecar. La tentación siempre es externa. Esta imposibilidad de pecar no lo priva de su libertad, porque la libertad es una propiedad de su voluntad. Su libertad nos rescata del mal uso de nuestra libertad. Por eso es importante, como siguiendo a San Pablo, muchos padres de la iglesia, entre ellos San Ireneo, va a ir oponiendo a Adán y Cristo. Jesús ha obedecido libremente el mandato del Padre para bien de todos nosotros. Y sin embargo, no está determinado previamente a su acción. Además, nosotros tenemos que darnos cuenta que la libertad no es elegir entre el bien y el mal, pues esta concepción supone que el mal es un valor y esto solo se da en el hombre limitado y pecador. La libertad es la facultad de determinar la propia acción, el dominio y soberanía de sí, sin una coacción externa ni tampoco interna. Podríamos llamar a la libertad como una autoorientación y más libre se es cuanto mejor se la usa. Por lo tanto, la mejor libertad es la autoorientación al bien. Jesús ha sido el hombre plenamente libre. Podemos decir que es perfectamente libre porque es perfectamente hombre. De esta manera terminamos pues la unidad número 6. Les recomiendo una lectura atenta del libro de Galot.